Hola a todos, bienvenidos a su programa de siempre, Palabras Mayores. Todos los martes entre las 10 y las 11 de la mañana por Luna Stereo, 106.4 en FM. Sintonice y actúe en Palabras Mayores, un programa ágil, actual, renovado y con nuevos contenidos y secciones para todos. En Palabras Mayores, adultos mayores empoderados, aportantes al desarrollo armónico social. Palabras Mayores. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Palabras Mayores, más que palabras, acciones. Hoy con un invitado especial, Fernando Ríos, en la mesa de trabajo, Juan Manuel Janet, y contando con la colaboración de Robinson. Un saludo especial al gerente de la emisora, Juan Carlos Muñoz, y a la Asociación Comunal de Juntas. Buen día, Juan Manuel. Roberto, buenos días y un especial saludo para toda la audiencia, la gente que nos escucha, nuestro querido público. También con un abrazo grande para la familia de Luna Stereo, la mesa de trabajo que hoy está perfectamente constituida y con un invitado muy especial que por fin nos aceptó la invitación. Buen día, Janet. Robert, muy buenos días y buenos días a toda nuestra querida radio audiencia y a nuestro querido invitado. Buen día, Fernando. Muy buenos días para todos los compañeros de la mesa de trabajo y especial notoriedad para los funcionarios de Luna Stereo, agradeciendo la invitación. Sí, hoy vamos a hablar de escritores. Ajá, oiga, sí. De escritores. Fernando tiene una gran trayectoria en Chía, obviamente en Raizal, ¿no? Ciertamente. El Raizal de Chía. Al fin tenemos un Raizal. Sí, claro. Claro que nosotros ya somos de Raizales, más Sí, de 40 años. No, pero en el caso tuyo, el mío ya va más de 62 años. ¿no? Tenemos mucho que contar en este programa. Palabras Mayores busca visibilizar capacidades, habilidades de las personas mayores, romper estereotipos negativos hacia la edad, hacia la mayoría de edad, hacia los adultos mayores, y esos estereotipos que los vemos a diario, ¿no? En los actos administrativos de las alcaldías, en los medios de comunicación todavía se sigue hablando incluso de tercera edad. En los eventos que se inventan y en los premios que se inventan que dan risa, ¿no? Sí, claro. Entonces todo esto lo que buscamos nosotros es reconocer el aporte que hemos dado los adultos mayores al desarrollo de nuestro país y lo más importante, que seguimos dando. Que seguimos dando. Y con una audiencia muy clara, Roberto, porque hemos tenido reporte, ¿no? Pepita Herrera nos escucha sagradamente. Lo mismo que Sofía Rodríguez de Peña. Son personas que están permanentemente pegadas al dial, al 106.4 en FM de Luna Stereo. No, y tenemos audiencia de Bogotá a través de Facebook, en Cajicá tenemos bastante. Un saludo especial a Oscar Tejada en Cajicá, a Blanca Mirella Pinzón en Bogotá, que nos escuchan y participan del programa a través de Facebook. Roberto, a propósito, hay algunas personas que preguntan y tienen la curiosidad porque quieren tener muy claro cómo se sintoniza esto en Facebook. En Facebook se busca Luna Stereo y ahí le hacen clic y está el programa. En directo. Directo, ¿cierto, Robinson? No es más, o sea, en Facebook es directamente Luna Stereo, está en la transmisión del programa y después del programa ese queda grabado si lo quieren disfrutar. Antes de que se nos olvide por el ejercicio de la palabra, le recordamos que esta noche es el concierto de Insólita Orquesta. De la Insólita Orquesta. De la Insólita Orquesta. De Fernando Rojas Quiñones. El hombre del Salterio, desde la universidad, desde Uniandinos. En Uniandinos, ahí en la 92 abajito de la 15. Uh-huh. Y ya está el link en Facebook para verlo, disfrutarlo en directo.
De acuerdo. Pues a Está lo en que Facebook. vinimos con Fernando. Fernando, buenos días de nuevo y por favor nos cuenta algo de su experiencia de vida antes de llegar a ser adulto mayor. Bueno, mi experiencia de vida me la han contado. Mi experiencia de vida me la han contado aquí en el municipio. Resulta de que antes de cumplir un año de edad ya tuve algún protagonismo, toda vez que fui secuestrado, y eso se constituyó en un hito dentro de lo que fue la historia en ese momento, pero que conjugaba algo que traíamos de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, de esa violencia mundial, y que ya aquí en Colombia dio origen de pronto al nacimiento de los grupos guerrilleros y de algunos delitos mayores, como por ejemplo ese que no acaecía por aquí de ninguna manera. Entonces Perdóname, Fernando, ¿tú fuiste secuestrado a los 2 años? a los 9 meses de edad, ¿Cómo hace? Aquí esa en parte Chía. sí, por favor, cuéntanosla. la vas a encontrar en el libro que Correcto. precisamente estoy promocionando, pero se refiere a lo siguiente: tenía yo 9 meses de edad y por la avenida Bolívar, subiendo del colegio María Auxiliadora, vivíamos en esa casa esquinera. Yo llegué a la puerta y sin saberse cómo, logré asomarme por ella y pasaba una campesina y me recogió el niño tan bonito. Seguramente lo era. En esa época Fernando tenía que ser muy bonito. No le quedan ni huellas. Bueno, mejor sin comentarios. Entonces lo que ella trataba de conjugar era que su hijo, que se había casado y vivía en Santander, no había podido tener hijos que le ayudaran en las labores domésticas. Entonces estuvo bien para ella recoger al niño y llevárselo para la vereda Samaria donde vivía. Tremendo. Allí me tuvo toda esa semana, y al domingo siguiente, porque eso fue un domingo, al domingo siguiente quiso venir a misa a darle gracias a Dios por haberle conseguido ese niño, y se encontró con que el sacerdote del pueblo, rogando por la situación en que se encontraba de todas maneras la madre del chico, entonces rogó que lo devolvieran, que la madre sufría, que no sé qué más, y que había una jugosa recompensa para quien diera siquiera alguna información que pudiera ser trascendente. Ante esa expectativa, al día siguiente la señora muy temprano vino a traer al chico a la alcaldía. En ese momento ahí quedaba el centro médico, la alcaldía, la personería y la cárcel en la parte del fondo. En la parte de atrás. Entonces cuando fue a devolverlo, lo primero que hizo una señora, ahí estaba el puesto médico, el puesto de salud, entonces pues cogió al chico y se dio cuenta que estaba en muy mal estado presencial de salud, más que todo cutáneo. Entonces bueno, ya se hicieron cargo del chico y también de la señora. Entonces ya apareció el alcalde a tomar medidas, el inspector de policía, convocaron al padre y entonces ella dijo que venía por la recompensa. Pues se la internó inmediatamente en la cárcel, que en ese momento sí era bisexual. Así. Entonces, Promiscuo. ahí más o menos para esa situación que trajo esos rasgos de violencia con que comenzó o terminó esa década. Naciste hasta los años dentro 50. de la violencia literalmente. Literalmente. Posteriormente, en otros hechos de la vida, por ejemplo, cuando entré a la Universidad Nacional, claro que allí estaba la élite de la izquierda y del comunismo. Pero estaba una persona que hacía socialista estas ideas, que era el cura Camilo Torres. Sí. Fue el último año que él estudió como capellán allí, y yo seguí mucho las enseñanzas del primero por mi origen cristiano.
muy cristiano, muy de haber pasado por el seminario incluso, y entonces seguí el ejemplo de él. Cuando él se fue a la guerrilla, pues ese personaje del libro también se fue, con unas anécdotas pues que solo demuestran es que precisamente hay toda una trayectoria de violencia que para mí comenzó en el año 46, el nacimiento del personaje en el 47, y que viene a terminar con un incremento de la violencia que es lo que estamos viviendo hoy. Sí, porque eso no ha terminado. No, la violencia No la ha dejaron terminado. terminar. No. Es un insumo con muchas posibilidades para dejarlo extinguir tan fácil. Sí, es la cuestión de que realmente pues en Colombia los que estamos vivos, los viejos, nacimos en la violencia y seguimos en la violencia. Sí, claro. Y seguimos en la violencia, y ahora lo peor es que tuvimos una pequeña idea de paz. Primero cuando montaron a un militar en el año 53 en el poder, los mismos políticos. Luego cuando los mismos políticos lo sacaron del poder, todo ese tiempo fue violencia. Anteriormente, y por eso montaron a un militar allá, porque se estaba violentando demasiado el país. De ahí que nacieran esas guerrillas y se hicieran tan fuertes. Y luego, cuando en el año 57, la misma clase política que lo tumba, resulta de que no tumbaron la guerrilla, no tumbaron los guerrilleros, que en esa época eran bandoleros. Lo que llamaban bandoleros. Pero que luego con las ideologías marxistas, incluso ya en los años 60 las ideas de la revolución cultural china, entonces se robustecieron con esa ideología, y llega Camilo Torres con el socialismo cristiano y nos llevó a muchos indudablemente, sobre todo en la Universidad Nacional, que participaba de esa ideología, hasta que seguimos también sus pasos. Buen tema, Juan Manuel. Haremos un programa dedicado a esto para que la audiencia común y corriente, que sabemos que es la de Luna Estéreo, comprenda algunas de las razones de la situación del país. O sea, lo que estamos viviendo, cuál es la historia de esto en general, porque por ahí dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Sin embargo, pareciera que en Colombia, como es un país sin memoria, aunque la conozca, la repite, que pretende mantener ese statu quo de miedo e inseguridad. Está bien hablarlo, sobre todo para empezar a proponer acciones individuales, porque es lo que podemos hacer nosotros, hacer ese trabajo y crear conciencia de que sí se puede cambiar si tomamos la decisión de hacerlo. Hay un principio espiritual que dice que la definición de locura es creer que haciendo lo mismo voy a obtener resultados diferentes. Aquí en Colombia venimos haciendo lo mismo hace más de 200 años. No vamos a obtener un resultado diferente si no obramos, pensamos y actuamos de una manera diferente. Yo escuchando a Fernando, créanme que, y además también como un sujeto que ha tenido que navegar también dentro de las aguas de la violencia, porque yo nací en el año 48. Acababa de ser asesinado Jorge Eliezer Gaitán cuando yo nací. Yo nací a unos días de haber sido asesinado Gaitán. Y lo que me cuentan mis padres también será objeto de lo que tú propones en un programa para profundizar un poco sobre estos temas. Nosotros hemos tenido que llevar la violencia casi que navegando en nuestras venas y en nuestras arterias. Está en nuestra sangre.
La verdad que es muy valiosa tu experiencia, Fernando, y nos encantaría, la verdad, conocer un poco más acerca de cómo llegó a tu vida. Tengo entendido que desde muy niño corría por tus sangres la experiencia literaria. ¿Cómo te lanzas a esa aventura de escribir un libro y hacerlo realidad? Antes de responderte la pregunta, ya que Juan Manuel tocó el tema del 9 de abril, en esa época un tío de mi padre tenía una serie de casas en San Victorino, y mi padre luego del secuestro de aquí había sido trasladado, permanecía en el cuartel del ejército, era militar, en Cajicá, pero quiso irse de esta región y se fue trasladado al cuartel del Voto Nacional en la calle 10ª con Avenida Caracas, y vivía ahí cerca en una de las casas del tío, a donde nos trasladamos a vivir. Ahí nos cogió el 9 de abril. En el libro relato algo de lo que, por ejemplo, él tuvo que hacer para salir del cuartel, ir a la casa de su hermana, calle 23 con carrera 16, a rescatar, a traer a su hija para traerla a su casa a San Victorino, que era el foco del 9 de abril. Sí, ahí es donde estaba reventada la revolución ahí. Exactamente, relato todo lo que le tocó a él y que en familia me fueron contando, porque todavía apenas tenía yo 1 año de edad. Bien, la respuesta es la siguiente, Janet. Resulta de que cuando estaba yo en segundo de bachillerato, muy mal estudiante, pero muy lector también. Entonces hicieron en mi colegio, no organizado por él, sino por todos los colegios del norte de Bogotá, un concurso de poesía. Y yo participé y gané el concurso de poesía para los colegios del norte. ¿Con qué poema, Fernando? Con un poema, era un poema ciertamente, pero yo ya no lo recuerdo todo, y como perdí el ánimo, Claro. no lo recuerdo todo, pero sí la mayoría de él, por lo menos los 2 cuartetos. Qué bueno. Y dice así: que no rima la prosa elegante, si la vida palabras nos presta, ¿será humano dejarlas delante o tranquilos botarlas la cesta? No lo digo para el alma parlante, que dejéis vuestra prosa en la gesta, si no podéis buscar el calmante que alivie la masa y la testa. Después dicen que los viejos gozan de mala memoria, ¿no? Son capaces de decirlo, ¿no? Sí. Ciertamente gozo de mala memoria. Olvidé los 2 tercetos y no los he podido volver a escribir, ni siquiera nuevos. No los encontré nunca. En esa época no había la memoria de los ordenadores. Y no Entonces, existía la claro, USB. Solo la memoria humana. Así comencé y seguí leyendo. Comencé a escribir, entonces, un poco de anécdotas de las tierras paisas, origen de la familia de mi madre, y nunca encontré acogida. Me pasó que cuando tuve escrito un libro de poemas y un libro de literatura, fui a donde los escritores de moda, Juan Gustavo Cobo Borda, que tenía una revista que era el non plus ultra de la literatura y de su resonancia sociopolítica, y entonces le llevé y le manifesté mi deseo de vincularme o de algún modo hacerlo, y entonces me dijo: pues la verdad es que nosotros publicamos es a quienes ya tienen un recorrido y un nombre dentro de la literatura, pero siga así, Chino, que algún día llegarás. Así sea dentro de 50 años, le publicamos algo. Algún día terminará el Lunes Stereo. Sí. Programa Palabras Mayores. Y la otra fue que fui, ya estaba dirigiendo la Casa de Poesía Silva, María Mercedes Carranza, que en paz descanse. La invité a almorzar y en el almuerzo le presenté mis escritos, principalmente poéticos.
y me dijo, no, eso está muy bien, que los jóvenes comiencen de esto y aquello. La verdad es que no me gusta lo tuyo, pero sigue insistiendo, que alguna vez... Como anécdota, eso sí, no me alcanzó la plata para pagar el almuerzo. El restaurante en esa época, creo que ya no existe, se llamaba Normandía. Sí. Dije, me va a tocar quedarme aquí lavando los platos, pero comprensivamente me dijeron, después traiga lo que le hizo falta. Sí, esta es historia de vida, insistimos. Es que uno de los estereotipos negativos hacia los viejos es que los viejos somos historia. Entonces aquí insistimos que tenemos historia mucho más amplia que los que están empezando a construirla. Claro, pero también hay que ponderar que la seguimos haciendo, Roberto. Claro, claro. O sea, Es que la historia nuestra no ha terminado. terminará El hecho es que cuando... aquí estamos, ¿no? Es La que seguimos escribiendo. Es que alguna vez les conté aquí en la emisora que uno de mis hijos me dice, papá, ¿y en tu época qué música escuchabas? Le digo yo, hermano, mi época es esta porque no me he muerto. Cuando joven escuchaba tal música. De acuerdo. Sí. Ah, sí, claro. Y que es lo que hemos hablado acá, del lenguaje que utilizamos. Es que en mi época yo usaba, no, pues que yo no me he muerto. Cuando joven, cuando adulto hacía. Claro. Entonces hay que modificar el lenguaje. Seguimos siendo Fernando. presente. Palabras mayores. Inversionistas, emprendedores, esta es una magnífica oportunidad para compartir la mesa con ustedes. Afamado Restaurante, ubicado en la zona histórica de Chía, les invita a vivir una gran oportunidad de inversión. Contáctanos en el 324-403-7666 y hablemos 324-403-7666. Palabras mayores. Continuamos, sí, no. continuamos con palabras mayores en Juan Manuel. Sí, escuchaba yo atentamente a Fernando y curiosamente solamente voy a hacer la reseña, pero en esta mesa de trabajo estamos sentados 4 personas que hemos escrito libros. Están impresos algunos, otros están en Amazon, algunos son bestseller, ¿no? Como en el caso del libro que acaba de escribir Fernando. Y tal vez eso nos identifica y eso haría que pudiéramos hablar aquí 8 días seguidos, Fernando. Porque cuando uno escribe un libro, uno está dejando parte de su esencia en él. Uno está transmitiendo lo que ha vivido, lo que está viviendo y lo que probablemente está proyectando sobre las cosas que tiene a su alrededor. Como decía muy bien Roberto, nosotros no somos de X época, sino que pertenecemos a esta, aquí estamos. Tu libro, Fernando, se llama Revolución, Violencia y Paz. Son 3 términos y son 3 elementos sobre los cuales podemos hablar muchísimo tiempo. Este libro debe tener un fin. Tú lo escribiste con un fin, con un propósito. Obviamente con una motivación que ya nos la vas contando, pero que me gustaría que nos explicaras un poquito más a fondo sobre eso, Fernando. La verdad es que prefiero comenzar por la parte final, que es la del fin. Claro. Entonces, cuando recogí yo una serie de escritos que tenía y que pude conservar estos sí, no como los del principio, que desaparecieron. Incluso mi primer libro no sé dónde quedó. ¿Cómo se Porque llamaba ese nadie- libro? Ni me acuerdo. Ni te acuerdas. Buen nombre. Buen nombre, muy buen nombre. Nunca lo pude reencontrar. Y se trataba de unas aventuras mías en la tierra paisa, la finca de mis abuelos, etcétera. Digo yo que me quiero referir al final porque es que eso que yo viví en esa época en que comenzó la violencia, si hoy todavía y tal vez más incrementada, más desarrollada,
continúa hoy viviéndose, me doy cuenta de que todas estas manifestaciones vandálicas, todas estas protestas, todo esto, están utilizando a los jóvenes como en su momento cuando yo entré a la Universidad Nacional. Me utilizaron a mí para ir a las pedreas, para salir a unas manifestaciones sin ton ni son, para poder ver a los vándalos que cogieron el carro del ministro de Educación de ese momento, Luis Carlos Galán Sarmiento, lo voltearon y con cócteles Molotov lo incendiaron allá dentro de la universidad. A pesar de que anteriormente, unos 2-3 años atrás, el presidente de la época había metido los tanques de guerra a la universidad, lo cual era todo un sacrilegio ante la libertad y la identidad y la autonomía universitaria. Resulta de que ellos tranquilamente quemaron ese carro y vandalizaron toda la universidad sin que hubiera la posibilidad de que las autoridades pudieran entrar a ese sacro, a esa sacra ciudad universitaria que era inmensa, al alma mater, con solo 11 edificaciones perdidas entre todo ese campus enorme. Entonces, luego, ya en mi ejercicio profesional de abogado, me hice catedrático de la universidad pública también, la Universidad de Cundinamarca, y allí me di cuenta de que los chicos estaban siendo llevados casi que como borregos a que unas veces protestaran y otras veces no supieran siquiera por qué. Entonces dije yo, dándoles un poco, contándoles un poco la experiencia de la vida, qué es lo que los jóvenes han sido utilizados para hacer. Recuerden ustedes quiénes fueron los que tumbaron a Rojas Pinilla, los estudiantes. ¿Quiénes fueron los de la séptima papeleta? Los jóvenes. Para la constituyente, sí, para la constituyente de 1991, los jóvenes. Entonces siempre son llevados allá para que lleguen a unas conclusiones. ¿Sabe cuáles? De que el premio lo tienen son los políticos de siempre, para seguir haciendo lo mismo. Y los jóvenes, bien, gracias, les vamos a dar trabajo para que ustedes se paguen sus estudios, porque parece ser que no tienen ustedes y que el Estado tampoco. Para que tengan la posibilidad de endeudarse con ICETEX. Ok, precisamente. Entonces digo yo que les sirva de ejemplo el que no son los jóvenes marionetas en las manos de los políticos. Recuerdo aquella frase de que estudia, joven, para que no seas el juguete mendaz de los políticos ni el esclavo servil de los tiranos. Yo encuentro, Fernando, una denuncia muy profunda en esa frase que acompaña tu título. Allí dice: una generación atrapada entre la violencia y la esperanza. Eso tiene unos contenidos y una profundidad muy clara de denuncia frente a cómo se ha abusado de la juventud, de la adolescencia, de la gente que está en sus más tiernas edades. Y lo decimos aquí, desde Palabras Mayores. Ciertamente una persona a quien yo admiro mucho como publicista forjó esa frase no es mía. Y tiene toda la razón, es lo que precisamente acabo de exponer. Cierto. Es eso, es una juventud Atrapada. Es una juventud explotada. Cautiva. Por intereses, los intereses de siempre, los intereses de los que siempre han manejado esto, tan mal manejado como ha sido. Precisamente estábamos antes de comenzar la transmisión
charlando de qué es lo que hacen los políticos sobre las temáticas, dizque para ayudar al adulto mayor, y resultan con ridiculeces como las leyes con las que se estableció el adulto de oro, El colombiano. el colombiano de oro para los adultos mayores. No tiene ningún sentido. Es que hablando de eso, la mal entendida o mal enfocada participación ciudadana, que a raíz de la nueva constitución, que pienso que esa fue una de las grandes ganancias de la nueva constitución del 91, que es el fomento de la participación efectiva de la comunidad. Real. Sí. Lo que sucede es que llevábamos, en mi caso personal, ya 40 y pico años de vida diciéndome no participe. O sea, la gente no está formada para saber participar, para aprovechar esos espacios. Y lo otro es que las mismas leyes, como dice Fernando, están diseñadas para disfrazar la participación. Por ejemplo, la ley 134 de mecanismos de participación ciudadana, a todo le pone un requisito, un porcentaje electoral para tenerla en cuenta. Cierto. Por ejemplo, los cabildos que invitan a los cabildos abiertos, donde la ciudadanía opina, nunca son tenidos en cuenta las propuestas de la comunidad. ¿Por qué? Porque las decisiones las toman, si es un cabildo abierto del Consejo Municipal, escuchan y van y se reúnen y deciden. La alcaldía, la gobernación o la presidencia es exactamente esos consejos comunitarios dejan hablar a la gente, pero no hay mecanismos de exigencia, de inclusión de esas decisiones. Por ejemplo, en Chía tenemos comités consultivos de todo. Comité de la mujer, comité de la juventud. Ahora van a ser los consejos estos juveniles, sí. ¿Cierto? Pero son consultivos, no son incluyentes, son saludos a la bandera, no son vinculantes. Entonces, eso es para reafirmar lo que acaba de decir Fernando. Se manipula a la gente para que hable en los jóvenes, y lo otro es la experiencia de los adultos mayores. En mi caso tengo una frase que es, vamos a ver cómo la analizamos: la experiencia no sirve para nada. ¿Por qué? Porque nosotros gastamos 60, 70 años adquiriendo experiencia. Cuando la vamos a aplicar, ya posiblemente no tenemos la oportunidad de realizarlo. Ya tenemos, ¿cierto?, fecha de vencimiento. Nos queda la ilusión de compartirla a través de los escritos y a través de la emisora. Y resulta que los que vienen detrás les interesa un comino porque quieren sacar su propia experiencia. Sí. Entonces, ahí es donde está la falla, ¿cierto?, de cómo establecer esa interrelación para que se aproveche la historia, se conozca la historia y evitemos caer en la repetición. O sea, las cosas positivas hay que seguirlas haciendo, y por ejemplo, en el caso de Colombia, la bendita violencia, ¿cómo hay que acabarla? Con más violencia, que es lo que se pretende seguir haciendo. Hay otro elemento, Roberto, tan de profundidad como que acaba de mencionar Fernando, y es cómo se ha manipulado a la juventud y en general la ciudadanía en general a través del miedo. Parte de la no participación nace del miedo que han logrado insuflar en la gente. La gente nace con miedo. Miedo a ser asesinado, miedo a ser señalado, miedo a ser nombrado, miedo a que porque dijo algo entonces ya no va a tener derecho a algo. Esa es una forma de manipulación terrible bajo la cual también se ha movido esa generación de la que habla Fernando. Bueno, ciertamente eso es nuestra historia, y conociéndola la seguimos repitiendo. Esto, por ejemplo, estos comicios que vienen
están en eso. Y muy seguramente estos consejos juveniles, algo así que estabas nombrando, resulta y que los ha contenido alguna de las normas jurídicas puestas en vigencia recientemente, resulta que tienen solo la finalidad de tratar de que sumemos esos votos de aquellos jóvenes a favor de quienes, de los políticos de siempre, y lo que hicieron también con la mujer desde el año 57. Resulta de que el tal nuevo gobierno que reemplazó al gobierno militar, resulta de que todo lo que trataba era de responder a una medida que había tomado ya el gobierno militar, que era darle el voto a la mujer. Entonces, claro, ellos incluyeron eso en las medidas porque había un respaldo necesario, que era vincular a la mujer. Hoy, otra de esas medidas de convocar a la gente que no participa en eso, pero para darles legitimidad a ellos, resulta de que las listas tienen que tener un número determinado de mujeres. ¿Cómo le parece que lo pusieron en el 50%? Cuando en alguna ocasión estuvimos en la cuestión política, resulta de que nos vimos a gatas para completar el 30% de la lista, para que unas chicas con ninguna experiencia, pero que logramos convencer, las pudimos incluir en la lista, porque no había una experiencia ni una formación política en ellas. Ese sí que es un tema largo, porque es que Colombia no tiene una cultura política. Se mueve esa parte por la emocionalidad, por la expectativa, como dice Fernando muy bien en su libro, por la esperanza, por ese deseo de querer hacer algo. Pero finalmente no se cristaliza en nada, ¿no? Finalmente no se cristaliza en nada. Sí, claro, es que desde que en el sector educativo quitaron la educación cívica, Es que es la cierto. formación ciudadana, en Colombia nosotros no sabemos qué es ser ciudadano, es ejercer esos deberes como ciudadano. Entonces nosotros tuvimos esa formación, por eso el respeto al otro, por eso la solidaridad, todas estas medidas que entraban en casa porque nuestros padres, aunque no tuvieran educación formal, sí tenían formación ciudadana, ¿cierto? El respeto solidario. Y ahí es donde podemos nosotros, retomando las palabras de Fernando con el título del libro, con el subtítulo de la esperanza. O sea, los mayores nunca perderemos la esperanza. ¿Por qué? Porque somos el ejemplo de resiliencia, de construir sobre de permanencia. y de construir sobre Claro. las situaciones negativas, Claro. aprovecharlas. Tenemos la capacidad, por ejemplo, de enfrentar problemas. Venimos de eso, ¿no? La juventud de hoy, por facilitarle la vida a nuestros hijos, ¿se acuerdan la frase que repito? Por darle a nuestros hijos lo que no tuvimos, se nos olvidó darle lo que sí tuvimos. Entonces nosotros compensamos la ausencia con el celular, con el regalito, pero los principios, los valores, el afecto, el amor, la comprensión no la tienen los muchachos porque están criados por diferentes personas, los padres. Ciertamente, y muchas veces con algo de timidez y hasta pena, resulta de que a nuestros hijos no le damos algo de esa experiencia que hemos tenido. Por ejemplo, la ecuanimidad en el trato con las personas, la economía en el trato de los dineros y los bienes. Entonces resulta de que el manejo financiero, que hoy les toca hacer un curso universitario para aprender a manejar, así sean los recursos de sus ingresos básicos o laborales, o etcétera. Entonces es una juventud en que hoy yo digo que renació la esclavitud, porque el sistema laboral no le permite a la gente tener el tiempo suficiente para su familia. Y entonces, ¿en qué los tiene? Yo recuerdo a mi padre, mi mamá decía, es que usted lleva 50 años
cumpliendo horario, Trabajando. porque primero era militar, entonces tenía salida el domingo, a veces lo dejaban ir a dormir a la casa, o si no, en el cuartel, o si no, en la casa fiscal que le habían asignado, pero resulta de que esas pocas veces de la casa fiscal sí tenía familia, para las noches, para compartir un poco más con ellos. De resto no podía compartir con la familia. Yo recuerdo que mi papá se levantaba muy temprano y nos levantaba muy temprano. Uno decía, por régimen militar, y yo me sentía oprimido en esa educación. No, era para poder vivir algo con nosotros. Claro. Y recuerdo mucho que los domingos, en general, él, como era militar casado, entonces resulta de que podía sacarnos y entonces era infalible, que de alguna manera nos llevaba, a propósito de la parte geográfica y un poco ecológica, resulta de que nos llevaba al río Bogotá por la altura de Samaria, a Por el pescar, lado de la a isla pescar. del amor, que A se pescar, llamaba en la esa isla del época. amor, sí. La isla del amor. De se pronto llamaba. fue un poquito Sí. después lo de la Isla del Amor, Sí. porque yo no la vi. No alcanzó, Pero sí alcanzó era por la por edad. esa, No, sí, es que este es más viejo que yo. pero sí era allá donde él iba a pescar y nos llevaba Sí, a claro. nosotros a pescar, a coger la lombriz cuadrada que se daba en el lote de seguida. Capitán porque y se guapuchas inundaban. se cogían en Ah, esa sí, época. claro, Sí, claro. Y posteriormente, cuando regresamos, luego de haber ido a vivir a Bogotá, y donde estudié yo el bachillerato y la carrera, regresamos después a pedido de él precisamente, que recordaba con cierto afecto, con mucho afecto. Chía, volvimos a pescar, tal vez de las últimas actividades lúdicas que pudo él tener, y resulta de que sacamos un tenis. Un tenis. Ya no sacamos ni capitanes ni guapuchas. Pero algo pescaste, sí. Sacó él, que sí sabía pescar, sacó él un tenis Un proquet. en el río Bogotá. Entonces, Prácticamente lo que sacaron fue un pescado. Y hablando de eso, como estamos revolviendo de todo un poquito, Claro, es que de eso se trata esto. ese sitio de pesca y la isla del amor y todo, y la semana pasada salió la denuncia que están acabando de secar el humedal de ahí de Samaria. Sí, claro. Sí. Digamos que Con eso maquinaria de una famosa constructora Sí. que incluso tuvo una denuncia hace 15 días de, Cierto. sí es cierto. una acometida fraudulenta de agua allí en Cajicá. Entonces, ¿por qué esto? Porque tenemos que traer esta historia a hoy. Y es parte de la esperanza y la confianza en que podemos crear un entorno de paz, rompiendo ese miedo que nos siembran los gobiernos a través de los medios de comunicación, para manipular. Entonces, volviendo al libro, Fernando, ¿cómo trabajar eso? ¿Cómo trabajar esa esperanza? Sí, esa parte final. Esa parte. ¿No? Porque la historia, la forma, o sea, todo el que piense diferente es revolucionario, es definitivamente, ¿cierto? Y revolucionario es proponer un cambio en un sistema en el cual algo está pasando que no está contenta la gente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr esto, Fernando, a través de su libro? bueno, ciertamente contándoles la experiencia, es lo primero. Y diciendo la verdad, ¿no, Fernando? Es que en este país es tan duro y la gente se siente tanto cuando alguien dice la verdad. Los que hablamos la verdad tenemos enemigos. Precisamente eso dio al traste con mi vocación catedrática en la universidad, porque llegaban unos chicos muy influenciados por la parte revolucionaria de izquierda, comunista, como si a mí me fueran a impresionar con eso. Y entonces, en mitad de la clase se paraban a echar un discurso. Y recuerdo de que el punto de quiebre para esa situación en mi cátedra fue que luego de ese discurso tenían mucho interés en que les explicara
cómo era la posibilidad de tener varias nacionalidades de acuerdo a la Constitución, que lo permite. Y entonces resulta de que, si por el jus soli, derecho del suelo, entonces resulta de que tiene la nacionalidad de donde nació. Por el jus family tiene el derecho a la nacionalidad de sus padres, así sean distintas. Por el jus sanguili, etcétera. Entonces, pensando en la posibilidad de emigrar del país, porque aquí no veían nada para ellos. Entonces el poderles dar una esperanza, y yo pienso que la conclusión de este libro, pienso que incluir una parte en la segunda parte del libro, pero en la cuarta que sea un manual de lo que pueden hacer en la vida, a pesar de las clases políticas que nos están manipulando, que los están manipulando. A nosotros ya no somos de interés. Uno de los temas, Roberto, que maneja con mucha solvencia Janet, es precisamente, a propósito de lo que está diciendo Fernando, la formación y la solidificación del carácter de los jóvenes. De acuerdo, mire, es impresionante, Fernando, tú lo acabas de comentar, que hoy en día los jóvenes tengan que acudir a libros o a yo no sé qué clase o sea, tengan que investigar temas relacionados directamente con principios y valores, cuando eso se debe adquirir desde el hogar, desde la casa. Es impresionante cómo hoy se adolece de esa forma de educación que muchos de nosotros tuvimos ese privilegio en nuestros hogares. Y esa es precisamente una de las cosas que a mí me preocupa en la conformación de los consejos juveniles, que los chicos van a llegar a improvisar. ¿Por qué no averiguan? ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no están enterados acerca realmente de lo que es la cultura política? Entonces, digamos que esa es una cosa que en este momento podía caer en la improvisación, porque no vemos que realmente haya gente preparada para desempeñar estos cargos. Entonces, lo mencionas tú, Fernando. Qué tristeza, la verdad, qué tristeza, pero desafortunadamente no, los muchachos no se están preparando para los tiempos actuales. Todo se maneja, todo se manipula bajo la improvisación, y así no vamos a conseguir cosas positivas. Sí, es que primero sí hay que reconocer que los movimientos juveniles están cogiendo fuerza, lo mismo que hacen para la preconstituyente. Indudable. O sea, sí se están organizando, se están promoviendo organizaciones, se han logrado espacios de participación. Solo falta dos cosas: formación para el adecuado aprovechamiento de esos espacios. Y segundo, que sean vinculantes las decisiones de esos espacios. Entonces, los jóvenes, hay mucho joven, sobre todo en el área ambiental, que es donde más se ha notado, y otros espacios donde sí están llegando. La inquietud de Janet, de Fernando y de todos nosotros es cómo aportarles ese conocimiento de qué son esos espacios. De acuerdo. Por ejemplo, si llegamos con un muchacho de 18 años a un consejo municipal, cuando ni siquiera los adultos, incluso, perdón, voy a poner un ejemplo ya que Fernando es abogado, abogados no manejan la cosa pública, que es diferente, o sea, es un espacio de administración pública que hay que tener conocimientos. Por el afán de promover la participación, la Constitución colombiana permite que a los espacios decisorios llegue gente sin formación. Entonces, gobernantes sin formación en administración pública, etcétera. Y ahí es donde está la cosa grave.
Entonces podemos trabajar eso y para eso nosotros podemos participar en ese compartir de conocimientos, porque uno no enseña, el otro sí quiere aprender, ¿cierto? Uno comparte el conocimiento. Y Fernando terminó con una frase que los mayores ya no somos de interés. Sí somos de interés el día de las elecciones. Sí. Para votar. Entonces, ¿cuál es la idea? Son 6.900.000 y algo, Roberto. 6.900.000 adultos mayores en Colombia, mayores de 60 años, y en Chía somos más de 21.000 adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Ese sentido de pertenencia, esa apropiación de los espacios, ese reconocimiento de capacidades y habilidades, que es lo que estamos mostrando nosotros con las personas mayores y que estamos invitando a que las personas participen de este programa para hacernos visibles de ese potencial que no hemos querido, porque es que me acaba de acordar, los mayores de hoy fuimos educados para obedecer a la autoridad, al papá, era por edad, dignidad y gobierno, ¿cierto? Sí, Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que la gran mayoría de las personas mayores de 70, 75 años, ¿cierto? Fuimos educados así. Entonces, por eso el excesivo respeto al cura, al alcalde, al policía, al profesor, en términos de obediencia, al papá. Entonces, a los tíos, inclusive, los abuelos. y además nos decían, con la mirada cállese, ¿cierto? No aporte. Entonces, ahora nosotros, nuestra responsabilidad como mayores es aportarle a los jóvenes y despertar a los mayores. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Creo que nos queda un último corte. Palabras mayores. Inversionistas, emprendedores, esta es una magnífica oportunidad para compartir la mesa con ustedes. Afamado Restaurante, ubicado en la zona histórica de Chía, les invita a vivir una gran oportunidad de inversión. Contáctanos en el 324-403-7666 y hablemos 324-403-7666. Bueno, continuamos. Bueno, ya no es que se nos haya acabado el tiempo, No, es que se cumplió la hora para otro programa. el tiempo no se ha El tiempo terminado. no se nos acaba. Eso hasta ahora está Entonces, comenzando. empezamos la despedida el día de hoy con nuestro invitado especial que nos dio como 40 temas para el programa. Entonces, vamos a irlos trabajando. Y desde ya yo creo, Roberto, que estamos invitando de nuevo a Fernando en una próxima oportunidad. Le estaremos avisando, Fernando, para que por favor nos acompañes, porque yo veo que aquí hay mucha tela para cortar. Ese libro tuyo va a dar mucho que hablar, va a tener muy buena profusión, va a tener seguramente muy buena aceptación y una buena crítica. Entonces vale la pena que profundicemos de pronto un poco más adelante sobre él. Fernando, muchas gracias y por favor, ¿dónde, cómo, cuánto el libro? Bueno, yo sí quiero poner al alcance de todas las personas que nos están escuchando, pero de todos los que por alguno de las redes sociales tengan conocimiento del libro y que de pronto les pase lo que le pasó a Amazon para declararlo bestseller. Resulta de que yo lo situé en unas categorías especiales que hacían relación a la parte ideológica del mismo, y la verdad me lo trasladaron a otras categorías como el de relatos juveniles contemporáneos, lo cual es una categoría mucho más competida, mucho más difundida, saturada incluso, gracias, y que haber llegado a ser bestseller en una categoría en que tanta gente publica, quiere decir que algunos de los relatos, o tal vez todos los contenidos en el libro, son precisamente del gusto y del
De la buena recepción de la gente. del interés mejor de esa gente joven. Claro. Relatos juveniles contemporáneos. Claro. Relatos juveniles fueron las dos categorías en que fui bestseller con el libro. Entonces los invito a que lo conozcan. Claro que por las redes sociales también se está divulgando, incluso por Amazon a nivel mundial. Me pareció curioso algo, que se hubiera vendido el libro más fuera del país que en el país. Sí, es. Siendo Es que paradójico. aquí era el sitio de influencia mediático para difundirlo, El para terreno hacerlo abonado donde conocer. ha debido florecer la planta. Pero eso quiere decir que juventud hay en todas partes. No, claro. Bueno, despedimos el programa. Muchas gracias. Dentro de 8 días, nuevos invitados, nuevos temas de profundidad. Un saludo para todos y que Dios los bendiga.